Hay secretos que no se guardan en cajas fuertes, se guardan en casas, detrás de muros altos y ventanas ahumadas. En los barrios más exclusivos de la Ciudad de México, hay mansiones que no son hogares, son mausoleos, tumbas de mármol y cristal donde se entierran las verdades más oscuras de una familia. Desde fuera, son una postal del éxito. Jardines diseñados por paisajistas, autos de lujo que duermen en cocheras climatizadas, guardias de seguridad que patrullan el perímetro con una eficiencia silenciosa. Son fortalezas de poder, símbolos de una vida inalcanzable para la mayoría. Pero si te acercas, si apagas el motor de tu auto en la quietud de la medianoche, puedes sentirlo. No es un sonido, es una vibración, un frío que emana del concreto, de la piedra, del hierro forjado. Es el eco mudo de tragedias que nunca llegaron a los titulares. El peso de un dolor tan antiguo y tan profundo que se ha fusionado con los cimientos. Hoy vamos a abrir una de esas puertas. Vamos a entrar en la tumba de la familia Valdivia. Un apellido que, en esta ciudad, es una llave. Una llave que abre las puertas de los bancos, de los ministerios, de la justicia misma. Don Armando Valdivia, el patriarca, el hombre que construyó un imperio desde la nada, el filántropo cuya sonrisa adorna las páginas de las revistas de sociedad, el benefactor que corta listones en inauguraciones de hospitales y orfanatos, un santo a la luz del día, un monstruo cuando se apagan las luces. Esta es la crónica de cómo un hombre usó su poder, su dinero y su influencia para tejer una telaraña de silencio alrededor de un horror que desafía la imaginación. Un horror que se alimentó de su propia sangre. Un cáncer que devoró generaciones en la intimidad de su propio hogar. Si crees que ninguna muralla es lo suficientemente alta para ocultar la verdad. Si crees que la voz de una víctima es más poderosa que el oro de su verdugo. Suscríbete. Forma parte de esta comunidad. Porque cada suscripción no es un número. Es un ladrillo menos en el muro del silencio. La historia no comienza con un crimen. Comienza con un expediente. Un folder color manila, delgado, casi insultantemente delgado. En la etiqueta, una frase escrita a máquina, con la tinta ligeramente desvanecida. Sofía L. Menor, en situación de fuga. El expediente yacía sobre una pila de otros folders idénticos en el escritorio de Carmen Mendoza. Una trabajadora social. Una de esas guerreras anónimas que libran batallas invisibles en los laberintos de la burocracia. Su oficina era un cubo de 4x4 en un edificio gubernamental sin alma. Las paredes, de un color beige indefinido, estaban cubiertas de notas, post-its, dibujos infantiles y los rostros de niños que el sistema había olvidado. Carmen tenía 38 años, pero sus ojos cargaban el peso de un siglo de tristezas ajenas. Había visto la miseria en todas sus formas, el abuso, la negligencia, el abandono. Creía que ya nada podía sorprenderla. Estaba equivocada. El caso de Sofía parecía, a primera vista, dolorosamente rutinario. Una adolescente de 16 años. Había huido de un internado de élite en Suiza. La habían encontrado 3 días después, vagando por la Alameda Central. Estaba descalza. Su ropa, un uniforme escolar carísimo, estaba desgarrada y sucia. No hablaba. Solo repetía una y otra vez la misma frase, en un susurro casi inaudible. No quiero volver al jardín. El reporte policial era breve. Diagnóstico provisional. Rebeldía adolescente. Posible consumo de sustancias. La rutina de siempre. La enviaron a un refugio temporal del gobierno, y el expediente,
esa delgada carpeta color manila, aterrizó en el escritorio de Carmen. Su trabajo, en teoría, era simple: contactar a la familia, evaluar la situación, facilitar la reintegración familiar, cerrar el caso, archivar el folder. Pero algo en ese informe la inquietó. Internado Les Chens, Suiza. Carmen lo buscó en Internet. La colegiatura anual tenía 6 cifras, en dólares. Un paraíso para los hijos de los multimillonarios. ¿Por qué huir de un paraíso? Y luego, esa frase: no quiero volver al jardín. No sonaba a rebeldía, sonaba a terror. Carmen dejó los otros expedientes a un lado, tomó su bolso y condujo hasta el refugio. El lugar era un caos de ruido y vida. Niños corriendo, adolescentes escuchando música a todo volumen en sus teléfonos, el olor penetrante a cloro y comida barata. Un limbo para las almas jóvenes que la ciudad no sabía dónde poner. Encontró a Sofía en el rincón más alejado del patio, sentada en el suelo, de espaldas a todos, dibujando febrilmente en una libreta de espiral. Era una figura frágil, delgada hasta la palidez, con una mata de cabello oscuro cayéndole sobre la cara. Parecía un pájaro con el ala rota. Carmen se acercó despacio. Se sentó a su lado, a una distancia prudente. No dijo nada. Solo esperó. El sol de la tarde golpeaba el cemento. El ruido del patio parecía desvanecerse alrededor de ellas. Pasaron 10, 15 minutos. Un silencio denso, pesado. Carmen solo observaba la mano de la chica, moviéndose con una velocidad hipnótica sobre el papel. Finalmente, sin levantar la vista, Sofía habló. Su voz fue tan baja que Carmen apenas la oyó. ¿Viene a llevarme de vuelta? Carmen miró la libreta. La página estaba casi negra por la tinta. No eran dibujos, eran espirales. Cientos de espirales superpuestos, uno dentro de otro, como un vórtice que quisiera tragarse el papel. Dibujados con una presión brutal, la geografía de una mente atrapada. No te voy a llevar a ningún lugar donde no quieras estar, Sofía, dijo Carmen con suavidad. Pero necesito que me ayudes a entender. La chica cerró la libreta con un golpe seco, un gesto violento que contrastaba con su aparente fragilidad. Nadie entiende nunca. Inténtalo conmigo. Mi trabajo es escuchar. Sofía finalmente levantó la cabeza. Y Carmen vio sus ojos. Eran los ojos más viejos que había visto en su vida. Unos ojos inmensos, oscuros, vacíos de toda luz juvenil. Eran 2 pozos de un miedo antiguo, profundo. El abuelo dice que es un honor, susurró la chica. Que la sangre es sagrada y debe mantenerse pura. Un escalofrío recorrió la espalda de Carmen, a pesar del calor sofocante del patio. Las palabras no tenían sentido, pero su peso era innegable. ¿Tu abuelo?, preguntó Carmen, manteniendo la voz neutra. ¿Don Armando? El nombre flotó en el aire viciado del refugio. Don Armando Valdivia. Claro. Carmen sintió una punzada en el estómago. La foto del hombre estaba en todas partes. En los periódicos, inaugurando una nueva ala de un hospital. En los espectaculares, como el rostro de una campaña de reforestación. El gran patriarca de la ciudad. ¿Qué quiere decir con eso de la sangre, Sofía? ¿A qué jardín no quieres volver? La chica se abrazó las rodillas con fuerza. Comenzó a mecerse, adelante y atrás. Un ritmo lento, desesperado. El movimiento de los niños que intentan consolarse a sí mismos. Al jardín secreto, dijo con los dientes apretados, donde se despierta la sangre. Y se calló, se desconectó. Su mirada se perdió en la distancia, sus ojos se vaciaron de nuevo. La conversación había terminado.
Carmen se quedó sentada un momento más, sintiendo el eco de esas palabras. Jardín secreto. Despertar la sangre. Don Armando. Las piezas no encajaban. Formaban una imagen monstruosa que su mente se negaba a aceptar. Carmen regresó a su oficina sintiendo un nudo de ansiedad. La rutina la llamaba. El protocolo era claro: llamar a los padres. Pero sus manos temblaban al marcar el número. Contestó una mujer. La voz era culta, fría como el mármol. Beatriz Valdivia. La madre. Señora Mendoza, le agradezco su llamada. Estábamos terriblemente preocupados. La voz era perfecta. La entonación, la cadencia. Demasiado perfecta. Sonaba como una actriz en una obra de teatro. Su hija está en un lugar seguro, dijo Carmen, tratando de medir sus palabras. Pero está muy asustada. Habla de cosas muy extrañas. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Sofía siempre ha tenido una imaginación desbordada, dijo Beatriz. El tono había cambiado. Había un filo de advertencia bajo la superficie de seda. Es una chica muy sensible. A veces confunde la realidad con sus fantasías. Fantasías. Esa palabra. La goma de borrar de los secretos familiares. Señora Valdivia, su hija menciona a su abuelo y un jardín. Parece aterrorizada. Mi padre adora a sus nietos, y nuestro jardín es su lugar favorito para jugar. Señorita Mendoza, aprecio su preocupación, pero mi hija necesita su tratamiento, su estructura. Lo mejor para ella es volver al internado cuanto antes. Nosotros nos encargaremos de todo. La conversación fue una clase magistral de evasión. Cada pregunta de Carmen era desviada con una elegancia helada. Cada intento de profundizar era bloqueado por un muro de condescendencia. Carmen colgó el teléfono. Se sintió como si hubiera estado hablando con una máquina. Una máquina programada para proteger el sistema a toda costa. Miró la foto que le había tomado a la libreta de Sofía. El torbellino de espirales negras. Eso no era fantasía. Era un grito de auxilio. Tomó una decisión. Una decisión que rompía todos los protocolos. Una decisión que la ponía en un terreno peligroso. Fue a la mansión. La dirección, en el corazón de las lomas de Chapultepec, era obscenamente opulenta. La casa era una fortaleza blanca, moderna, minimalista, impenetrable. Muros de más de 5 metros de altura. Cámaras de seguridad en cada esquina. Carmen se sintió pequeña, insignificante, frente a esa demostración de poder. Tocó el intercomunicador. Una voz sin rostro, distorsionada por el altavoz, preguntó quién era. Soy Carmen Mendoza, del Sistema de Bienestar Social. Es sobre el caso de Sofía. El silencio que siguió fue largo, incómodo. Carmen sintió que la estaban observando, analizando, juzgando. Finalmente, un zumbido eléctrico. La imponente reja de hierro se deslizó hacia un lado sin hacer ruido. Era una invitación y una advertencia. Un mayordomo vestido con un uniforme impecable la recibió en la puerta. No sonrió. La guió a través de un vestíbulo que parecía la galería de un museo de arte moderno. El silencio era absoluto, antinatural. El aire olía a limpio, a flores frescas y a algo más, a algo metálico, estéril. La hicieron esperar en una sala con vistas a un jardín perfecto. Un césped que parecía una alfombra verde. Flores exóticas de colores vibrantes. Pero era un jardín sin vida, sin insectos, sin pájaros, un paisaje artificial. Beatriz Valdivia entró en la sala. En persona, era aún más imponente que por teléfono. Alta, delgada, vestida de un blanco inmaculado. Su rostro era una máscara de porcelana. «Señorita Mendoza», dijo.
y su voz era aún más fría que el mármol del suelo. Su persistencia es inusual. Mi trabajo es asegurarme de que Sofía esté bien. Beatriz esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Nosotros nos aseguramos de que Sofía esté bien. Le pagamos los mejores médicos del mundo. ¿Cree usted que una burócrata con un sueldo modesto puede entender lo que mi hija necesita? La humillación fue un golpe directo. Preciso. Su hija me habló de un jardín secreto, dijo Carmen, sintiendo cómo la ira comenzaba a superar al miedo. La máscara de Beatriz se agrietó. Solo por una fracción de segundo. Pero Carmen lo vio. Un destello de pánico puro en sus ojos. Una sombra de terror tan profunda como la que había visto en los ojos de Sofía. Luego, desapareció. La compostura regresó, más sólida, más fría. Usted está escuchando los delirios de una niña confundida, dijo, con la voz plana. Y está invadiendo mi privacidad. Le sugiero que vuelva a su oficina y cierre el caso. La próxima comunicación que reciba será de nuestros abogados. La amenaza era clara. El mayordomo apareció en la puerta como por arte de magia. La audiencia había terminado. Mientras la escoltaban hacia la salida, Carmen pasó junto a una puerta entreabierta y lo vio. Un niño pequeño. No tendría más de 10 años. Estaba sentado en el suelo de una habitación oscura. Se mecía, adelante y atrás, exactamente igual que Sofía. Sus ojos estaban fijos en un punto en la pared. Estaban vacíos, completamente vacíos. El mayordomo cerró la puerta con suavidad, pero la imagen ya se había grabado a fuego en la mente de Carmen. Salió de la mansión y el aire de la ciudad le pareció denso, irrespirable. Se subió a su viejo auto, con las manos temblando. El sabor metálico del miedo le llenaba la boca. Ahora lo sabía. Sofía no mentía. Sofía no estaba loca. Sofía solo había sido la primera en escapar. Pero había otros. Otros niños atrapados en esa tumba de mármol. Y el sistema, sus jefes, sus protocolos, no la ayudarían. Estaba sola. Completamente sola contra el Imperio Valdivia. Esa noche, Carmen no fue a su casa. El recuerdo de la mansión blanca, fría y estéril, era como un fantasma pegado a su piel. El rostro vacío de ese niño, Mateo, se repetía en su mente. Un eco silencioso. Un rostro idéntico al de Sofía. Volvió al refugio. El ruido, el caos, el olor a desinfectante. Nunca antes le habían parecido tan reconfortantes. Era el sonido de la vida real, desordenada, imperfecta, pero viva. La antítesis de la tumba silenciosa de los Valdivia. Encontró a Sofía en la misma posición en la que la había dejado. Sentada en su cama, en la penumbra del dormitorio compartido, abrazando sus rodillas como si fueran el único ancla en un mundo que se deshacía. No estaba dibujando. Solo miraba la pared, esperando. Carmen se acercó y se sentó en el borde de la cama. El viejo colchón de resortes protestó bajo su peso. «Fui a tu casa, Sofía», dijo en voz baja. La chica no se movió. No reaccionó. Carmen esperó un latido. «Vi a tu hermano, Mateo». El cuerpo de Sofía se tensó. Un espasmo casi imperceptible. Y entonces, una lágrima. Una sola lágrima, lenta y pesada, se abrió paso por su mejilla pálida y sucia. Fue como la primera grieta en un glaciar. «Él no pudo escapar», susurró la chica, y su voz se quebró. Carmen extendió la mano. No la tocó. Simplemente la dejó abierta sobre la manta raída. Una invitación. «Cuéntamelo todo, Sofía. Desde el principio. Por favor». Le habló con una calma que no sentía. «Te creo. Cada palabra. Ya no tienes que estar sola con esto». Sofía la miró. Y en la oscuridad de sus ojos,
Carmen vio cómo el muro de contención se venía abajo. Ladrillo por ladrillo, las palabras comenzaron a salir, no como un río, como un veneno que había estado quemándola por dentro durante años y que ahora encontraba una vía de escape. Todo empieza y termina en el jardín, dijo Sofía, con la voz hueca de quien recita una lección aprendida a la fuerza. No el jardín de enfrente, el que ven las visitas. Hay otro, detrás, oculto. Hizo una pausa. Lo llaman el origen. Carmen escuchaba, inmóvil. El dormitorio, con sus literas de metal y el sonido de la respiración de otras niñas, desapareció. Solo existía la voz de Sofía, frágil como el cristal. Nadie que no sea de la familia puede entrar. Nunca. Hay un muro alto, cubierto de hiedra. Parece sólido. Pero hay una puerta. Una puerta sin manija, sin cerradura. Solo se abre si empujas en el lugar correcto. Dentro, todo es diferente. El aire es más pesado. El sol no calienta igual. Los árboles son muy viejos, retorcidos. Parecen personas sufriendo. En el centro hay una fuente, de piedra negra, pero nunca ha tenido agua. Está seca y manchada. La voz de Sofía se apagó por un momento. La primera vez que me llevaron yo tenía 7 años. Mi mamá me despertó muy temprano. Me dijo que era un día muy importante, que iba a ser presentada al legado de la familia. Me puso un vestido blanco, de seda, me picaba la piel. Me peinó. Me dijo que no debía hablar, solo observar y obedecer. Me llevó de la mano. Mi papá caminaba detrás. Ninguno de los dos decía nada. Sus manos estaban frías. Carmen sintió un nudo en la garganta. Podía ver a la niña de 7 años, confundida, caminando hacia el horror vestida de fiesta. Cruzamos la puerta secreta, y él estaba allí, esperando. Mi abuelo no vestía como siempre. Llevaba una túnica oscura y sus ojos brillaban, como los de un animal en la noche. Estaban todos, mis tíos, mis tías, mis primos mayores, formando un círculo alrededor de la fuente. Nadie hablaba, solo miraban. El abuelo me sonrió. Me dijo que yo era especial, que en mis venas corría la sangre original, la que no se había contaminado. Me hizo sentarme en el borde de la fuente. La piedra estaba helada, a pesar del sol. Sacó una daga, pequeña, de plata, con una piedra roja en el mango. Dijo que era para despertar a la sangre, para recordarle quién era. Sofía levantó su mano derecha, la palma hacia arriba. A la débil luz que entraba por la ventana, Carmen pudo verla. Una finísima línea blanca. Una cicatriz casi imperceptible. Me tomó la mano. Me dijo que no dolería, que era un honor, y me cortó. No fue un corte grande, pero la sangre salió enseguida, roja, muy oscura. Luego llamó a mi primo, Javier. Él tenía 9 años. Ya le habían hecho esto antes. No lloró, no dijo nada. Solo extendió la mano. El abuelo le hizo el mismo corte y dejó que la sangre de los dos cayera en una copa de plata. La removió con la punta de la daga y me la ofreció. «Bebe», me dijo. «Siente el poder de nuestro linaje». Yo no quería. Olía a metal o óxido. Mi mamá me apretó el hombro. «Fuerte. Obedece a tu abuelo, Sofía». Bebí. Sabía a sal y a enfermedad. Todos me miraban, con orgullo. Cuando terminé, el abuelo me abrazó. «Bienvenida a la familia», me susurró al oído. «Ahora eres una de nosotros, para siempre». Sofía dejó de hablar. El silencio en el dormitorio era total. Carmen sentía el frío en sus propios huesos, la náusea subiéndole por la garganta. Quería gritar, quería sacar a esa niña de allí y correr.
pero se obligó a permanecer quieta. Sujetó la barandilla de metal de la cama, el hierro frío anclándola a la realidad. Sintió la textura delgada y áspera de la manta bajo sus dedos. Se concentró en eso, en el olor a cloro, en el zumbido distante de un refrigerador. Cualquier cosa para no desmoronarse frente a Sofía. La chica la necesitaba entera, no rota. Eso, continuó Sofía, y su voz era ahora un hilo apenas audible. Eso fue solo el principio, la bienvenida, la ceremonia que todos deben pasar. Luego las cosas se ponen peores. Su cuerpo comenzó a temblar, un temblor que venía de adentro, de un lugar profundo y helado. Cuando cumples 12 años, susurró, y sus ojos se abrieron con un terror tan puro que a Carmen le cortó la respiración. Llega la unión de sangre. Es diferente, es de noche, siempre en luna nueva, cuando el jardín está más oscuro. Ya no están todos. No hay tíos ni primos mirando. Solo es mi abuelo, y tú, y otro miembro de la familia. Sofía tragó saliva. El sonido fue audible en el silencio. Un primo mayor. Un tío. Su voz se rompió en un sollozo ahogado. A veces tu propio hermano. Carmen cerró los ojos. La monstruosidad de esa frase la golpeó como una ola. La imagen de Mateo, meciéndose en la oscuridad. El círculo se cerraba. La serpiente se mordía la cola. Te llevan de nuevo. Te acuestan sobre la piedra de la fuente, el altar, como lo llama él. La piedra está helada, te congela la espalda. El abuelo se para frente a ti. Reza, pero no le reza a Dios. Le reza a nuestra sangre, a nuestro apellido. Habla del legado, de la eternidad, de la responsabilidad de no diluir nuestra fuerza. Dice que el dolor es un maestro, que purifica el alma. Dice que para los de nuestra sangre, el placer y el dolor son las dos caras de la misma moneda sagrada. La voz de Sofía era la de un autómata, desprovista de emoción, la única forma de contar lo incontable. Y luego, él te observa. Se sienta en una silla que traen solo para eso y observa. Te observa mientras el otro cumple con el ritual, mientras te une a la sangre. No pudo terminar. El mecanismo de defensa que le permitía hablar se hizo añicos. Un gemido animal, gutural, escapó de su garganta. Se dobló sobre sí misma, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. No eran sollozos. Era un espasmo de puro terror revivido. Carmen reaccionó. Se movió y la abrazó. El cuerpo de la chica era rígido como una tabla. Frío como el mármol de la mansión. No devolvió el abrazo. Simplemente temblaba. Un temblor violento, incontrolable, que sacudía la cama entera. Carmen la sostuvo con fuerza. Enterró el rostro de la chica en su hombro, protegiéndola del mundo, de sus propios recuerdos. Sintió la fragilidad de sus huesos, la tensión de cada músculo. Era como abrazar a una estatua de hielo y miedo. Se quedaron así por un tiempo que pareció una eternidad. El amanecer comenzaba a teñir el cielo de un gris pálido. El refugio empezaba a despertar. Se oían murmullos, pasos, puertas que se abrían, pero en su rincón el tiempo se había detenido. Poco a poco, el temblor de Sofía disminuyó. Se convirtió en un estremecimiento ocasional. Carmen sintió la humedad de las lágrimas silenciosas en su hombro. Cuando Sofía finalmente se apartó, su rostro estaba devastado, pero sus ojos habían cambiado. El terror seguía allí, pero ahora había algo más. Un vacío. El vacío de quien lo ha contado todo y se ha quedado sin nada dentro. Carmen sintió una oleada de rabia. Una rabia fría,
lúcida, cortante. Era diferente a cualquier cosa que hubiera sentido antes. No era la ira caliente e impotente que sentía en su oficina. Era un propósito. Esto ya no era un caso. No se trataba de un expediente que cerrar. No se trataba de seguir protocolos. Esto era una guerra contra un mal absoluto. Un mal metódico, paciente, que se vestía de filantropía y poder. Miró a la chica rota que tenía delante. Miró a través de la ventana el amanecer sobre una ciudad que dormía, ignorante del cáncer que crecía en su corazón más lujoso. Y tomó una decisión. Si el sistema estaba diseñado para proteger a monstruos como Armando Valdivia, entonces ella no usaría el sistema. Lo rompería. Quemaría ese jardín hasta las raíces, aunque las llamas la consumieran a ella también. En los días que siguieron, Carmen se movió como una sonámbula con una misión. El mundo cotidiano de su oficina, con sus cafés fríos y sus montañas de papeleo, se volvió irreal. Era un decorado, un teatro absurdo frente a la brutal realidad que ahora conocía. Sabía que el testimonio de Sofía, por devastador que fuera, no era suficiente. Era la palabra de una menor traumatizada contra el imperio de Armando Valdivia. En cualquier tribunal, formal o de opinión pública, la balanza se inclinaría por el poder. Necesitaba entender al monstruo para poder cazarlo. Necesitaba desenterrar las raíces podridas de ese jardín secreto. Pasó noches enteras en su pequeño apartamento, rodeada de libros de historia, biografías de magnates, tratados de psicología sobre cultos y abuso narcisista, y sobre todo, la hemeroteca digital. Ahí estaba la historia oficial de Armando Valdivia. Una narrativa cuidadosamente construida. Una obra maestra de relaciones públicas. La historia del niño pobre de la Sierra de Oaxaca que llegó a la capital con los zapatos rotos y una ambición de acero. El relato era siempre el mismo en cada entrevista, en cada perfil de revista. Nació en la pobreza extrema. Su familia lo perdió todo, engañados por un cacique local. Armando, con apenas 15 años, juró vengar la humillación de su padre. No con violencia, con éxito. Un éxito tan aplastante que el mundo jamás volvería a ignorarlo. Carmen leía las citas de Valdivia, repetidas a lo largo de décadas. La pobreza no es una falta de dinero, es una falta de voluntad. Mi única lealtad es a mi sangre, a mi linaje. Una familia fuerte es el único verdadero legado. Las pistas estaban ahí, ocultas a plena vista, disimuladas como máximas de un hombre hecho a sí mismo. Pero Carmen, con la confesión de Sofía resonando en sus oídos, las leía de otra manera. Mi única lealtad es a mi sangre. No era una metáfora. Era una declaración literal. La base de su teología retorcida. Su investigación la llevó más allá de los titulares, a los microfilmes de periódicos viejos, a los registros mercantiles. El ascenso de Valdivia no había sido limpio. Su primer socio, muerto en un accidente de construcción. Su suegro, un industrial de la vieja guardia, fallecido en un extraño accidente automovilístico, justo un año después de la boda de su hija con Valdivia. Cada peldaño en su escalera al poder estaba manchado de una tragedia convenientemente cronometrada. Pero el dinero lo había limpiado todo. Había comprado el silencio, la complicidad, el olvido. Y luego estaba la familia. La crió como una secta. Aisló a sus hijos del mundo exterior. Los educó en casa con tutores privados que firmaban estrictos acuerdos de confidencialidad. Los envió a los internados más exclusivos, no para que se mezclaran con la élite, sino para mantenerlos en una burbuja dorada,
lejos de las influencias contaminantes. Creó un culto donde él era el único Dios. Y el incesto, el sacramento más sagrado. Una forma de replegarse sobre sí mismos. De crear un linaje puro, endogámico, invulnerable al mundo exterior que tanto despreciaba y temía. Una fortaleza genética. La máxima expresión de su narcisismo. Crear una dinastía que fuera, literalmente, solo él. Repetido en sus hijos y en los hijos de sus hijos. Carmen sintió un vértigo intelectual. No era solo un pervertido. Era un arquitecto de la locura, un ideólogo de su propio horror. Y esa comprensión le dio más miedo que los actos mismos. Porque significaba que no se detendría. Nunca. Armada con esta nueva comprensión. Pero sin una sola prueba tangible. Carmen decidió enfrentarse al sistema. Una última vez. Con la ingenua esperanza de que la verdad, por sí sola, pudiera ser suficiente. Su primer y único destino fue la oficina de su jefe, Juan Carlos Aguirre, un hombre cuya existencia entera parecía dedicada a evitar problemas. Carmen cerró la puerta de la pequeña oficina, un gesto que Aguirre odiaba. Le contó la historia. No la versión abreviada, la versión completa. El jardín, la daga, la copa de plata, el altar de piedra. No omitió un solo detalle sórdido. Aguirre escuchaba, no la miraba. Sus ojos estaban fijos en la pantalla de su computadora, donde parpadeaba un solitario correo electrónico. Su rostro era una máscara de neutralidad forzada. Cuando Carmen terminó, el silencio en la habitación fue denso, pesado. Aguirre tecleó algo. Luego suspiró. Un suspiro largo, profundo, el sonido de un hombre que ve cómo una ola gigante se acerca a su castillo de arena. Mendoza comenzó arrastrando las palabras. Esto es complicado. Complicado no es la palabra que yo usaría, replicó Carmen, su voz tensa. Escuche, dijo Aguirre, girando finalmente su silla para enfrentarla. Su mirada no era hostil, era peor, era condescendiente. La mirada de un adulto a un niño que no entiende cómo funciona el mundo. ¿Usted sabe lo que pasaría si intentamos mover esto? Espero que se haga justicia. Aguirre soltó una risa seca, sin humor. Justicia. Qué palabra tan bonita. Déjeme explicarle lo que pasaría en el mundo real. Usted presenta un informe. Yo, estúpidamente, lo elevo a mis superiores. Alguien, en algún piso superior, ve el apellido Valdivia, y el informe desaparece. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Pero no solo desaparece, se activa una alarma, y la persona que hizo sonar la alarma, usted, se convierte en un problema. Un problema que hay que solucionar. ¿Y sabe cómo solucionan los problemas a ese nivel? No con amenazas, eso es de amateurs. Lo hacen con burocracia. Su carga de trabajo se triplica. Le asignan los casos más difíciles, los más desesperados. Empiezan a auditar sus expedientes de hace 5 años, buscando un error, una firma mal puesta. Su evaluación de desempeño baja. Su solicitud de vacaciones se pierde. Pequeñas, insignificantes trabas. Hasta que un día, usted se cansa, renuncia, o la despiden por ineficiencia. Aguirre se recargó en su silla. El espectáculo había terminado. Se lo digo como un favor, Mendoza. Suelte esto. Archive el caso de la chica como reintegración familiar imposible y transfiéralo al DIF. Deje que se pierda en el sistema. Es lo mejor para todos, sobre todo para usted. Carmen se quedó de pie, sintiendo cómo el aire le faltaba. Cada palabra de Aguirre era una pala de tierra sobre un ataúd. El ataúd de su esperanza en el sistema que había jurado servir. Salió de la oficina.
no cerró la puerta. Se apoyó en el pasillo, con la mano sobre el pecho, tratando de calmar el latido furioso de su corazón. El frío no era del aire acondicionado. Era el frío del desamparo absoluto. Sintió el peso de la indiferencia organizada, de la cobardía institucionalizada. Su jefe no era un hombre malo, era un hombre del sistema, y el sistema estaba diseñado para sobrevivir, no para proteger. En ese pasillo gris, bajo la luz parpadeante de un tubo fluorescente, Carmen entendió que la guerra no era solo contra Valdivia. Era contra el mundo que Valdivia había construido a su imagen y semejanza. Un mundo donde el poder era inocencia. Y la verdad, un suicidio profesional. Carmen ignoró el consejo de Aguirre. La cobardía de su jefe no la desanimó, la enfureció. Era el combustible que necesitaba. Si su propia agencia era un callejón sin salida, buscaría otra puerta. El Ministerio Público, la Fiscalía. Un lugar donde la palabra justicia aún debería significar algo. Condujo hasta el llamado búnker, la sede de la Fiscalía General de Justicia. Un edificio imponente, de arquitectura brutalista, diseñado para intimidar. Carmen no se dejó intimidar. Entró en la sección de delitos sexuales. El ambiente era una mezcla de tragedia y burocracia. Mujeres sentadas en sillas de plástico, con la mirada perdida. Madres abrazando a sus hijos, tratando de protegerlos de un daño que ya estaba hecho. El aire olía a miedo y a papel de archivo. Después de una espera de casi 3 horas, que pasó observando el lento y doloroso desfile de la miseria humana, finalmente la llamaron. La oficina era un cubículo idéntico al suyo. El hombre que la esperaba, el licenciado Morales, tenía una pila de expedientes que amenazaba con devorarlo. Su rostro mostraba el sello inconfundible del agotamiento crónico. Carmen expuso el caso, por 3ª vez. Pero esta vez, su voz era diferente, más dura, más precisa. No había emoción, solo hechos. Los hechos brutales que Sofía le había confiado. Morales escuchaba mientras tomaba notas, asintiendo mecánicamente. Era una rutina para él. Una historia más de horror en un día lleno de ellas. Hasta que Carmen pronunció el nombre. Armando Valdivia. El bolígrafo de Morales se detuvo a mitad de una palabra. Levantó la vista. El velo de aburrimiento profesional se desvaneció de sus ojos. Fue reemplazado por algo más, una cautela instantánea. Una alarma silenciosa que resonó en el pequeño cubículo. ¿El empresario?, preguntó, aunque sabía perfectamente la respuesta. «El mismo», confirmó Carmen. Morales dejó el bolígrafo sobre el escritorio. Se recargó en su silla, que crujió bajo su peso. Juntó las manos sobre su abdomen. El lenguaje corporal del hombre que está a punto de decir no. «Señora Mendoza», comenzó, su tono ahora formal, distante. «Lo que usted describe es, sin duda, de una gravedad extrema. Lo sé. Por eso estoy aquí. Sin embargo», continuó, ignorando la interrupción, «la ley es muy clara. Para iniciar un proceso de esta magnitud contra una figura de este calibre, necesitamos más que un testimonio. Mucho más». «¿Qué más necesitan? ¿Que les traiga a uno de los niños con la daga de plata clavada en la espalda?» El sarcasmo era un ácido que quemaba en la garganta de Carmen. Morales no se inmutó. Había escuchado cosas peores. «Necesitamos lo que llamamos datos de prueba. Un informe médico forense, pruebas de ADN, fotografías, videos. Algo que un juez pueda ver y tocar. La declaración de una menor, especialmente una con un historial de inestabilidad,
como el que seguramente argumentarán sus abogados, es frágil. Sofía no es inestable. Está aterrorizada. Demuéstrelo, dijo Morales con una simpleza brutal. Mire, podemos abrir una carpeta de investigación. Es nuestro deber. Pero eso, en este caso, no significa mucho. Giraremos oficios. Solicitaremos entrevistas. La familia Valdivia recibirá esos oficios en sus despachos de abogados. Abogados que cobran por hora lo que usted y yo no ganamos en un mes. Esos abogados presentarán amparos. Cuestionarán la competencia de esta fiscalía. Solicitarán peritajes psicológicos para la menor con sus propios expertos. Dilatarán el proceso. Lo enredarán en un laberinto legal del que no saldremos en años. Y mientras tanto, los niños siguen en esa casa. ¿Entonces no van a hacer nada? Carmen preguntó, sintiendo una oleada de frío. Vamos a seguir el procedimiento, corrigió Morales. Y el procedimiento en casos como este es una forma lenta de no hacer nada. El cinismo era tan honesto que desarmaba. Carmen se sintió como si estuviera golpeando una pared de gelatina. Sus puños se hundían, pero la pared permanecía intacta. Hay otro niño, Mateo, su hermano. Lo vi, está atrapado allí. Morales pareció tener una idea. Una idea burocrática. Una forma de pasarle el problema a otro. Abrió un cajón y sacó un formulario. Hay algo que sí puede hacer, ahora mismo. Puede levantar un acta por la desaparición del menor. Dado que usted lo vio pero no tiene acceso a él, legalmente se le considera no localizado. Le deslizó el formulario a través del escritorio. Era el formato 2B. Llene esto. El área de búsqueda de personas desaparecidas tiene otros protocolos. Quizás ellos puedan solicitar una prueba de vida o una visita domiciliaria. El caso ya no estaría en mi escritorio. Estaría en el de ellos. Carmen miró el formulario. Papel barato, tinta borrosa, un laberinto de casillas y preguntas irrelevantes. Nombre, edad, señas particulares. ¿Cómo describir el vacío en los ojos de un niño? ¿Cómo clasificar el horror en una casilla? El sistema no buscaba justicia. Buscaba clasificar el caos, ponerle una etiqueta al sufrimiento, archivarlo en el folder correcto. Se levantó. Tomó el formulario. El papel se sentía como una sentencia. Gracias por nada, licenciado, dijo. Y la amargura en su voz fue total. Salió de la fiscalía y la luz del mediodía la golpeó. La ciudad seguía su ritmo frenético. Coches, sirenas, gente caminando deprisa. Un universo indiferente. Se sentó en una banca de concreto. El sol calentaba su rostro, pero por dentro sentía un frío glacial. Miró el formulario 2B. Una herramienta inútil. Una broma cruel. Sintió el impulso de romperlo en 1000 pedazos, de gritar hasta quedarse sin voz, pero no lo hizo. La rabia se estaba transformando. Estaba cristalizando en una determinación fría, dura como el diamante. Si todas las puertas se cerraban, ella construiría la suya. Si el sistema era un laberinto diseñado para proteger al monstruo, ella lo incendiaría desde fuera. La mujer del Dieter F. recordó sus palabras. La gente como los Valdivia solo tiene miedo de una cosa, de la luz, el escándalo, la vergüenza pública. Era un arma de doble filo, un arma que podía destruirla a ella y a Sofía. Pero era la única que le quedaba. Sacó su teléfono. Abrió el archivo de audio. La voz de Sofía. Un susurro tembloroso contando el horror. Su única munición. En ese momento, en esa banca anónima, rodeada por el caos de la ciudad, Carmen Mendoza, la trabajadora social, la burócrata, murió. Y en su lugar nació una combatiente. Una mujer que había visto el rostro del mal
y había decidido no apartar la mirada. Una mujer dispuesta a caminar hacia el fuego.